Hola a todos y bienvenidos a este emocionante viaje a través de las Escrituras Sagradas. En esta ocasión, nos adentraremos en una parte fundamental de la Biblia, el Nuevo Testamento. Un compendio de enseñanzas, relatos y sabiduría que ha impactado millones de vidas a lo largo de los siglos. Es un placer tenerlos aquí mientras exploramos la riqueza espiritual y la profundidad histórica que reside en estas páginas sagradas. El Nuevo Testamento no solo es un legado de fe para los cristianos, sino también una ventana a la vida, enseñanzas y legado perdurable de Jesucristo. Así que prepárense para sumergirse en un viaje revelador que nos llevará desde los Evangelios hasta las cartas apostólicas, explorando la esencia misma del mensaje cristiano y su relevancia en el mundo contemporáneo. La Biblia es el libro sagrado central del cristianismo, considerado la palabra inspirada de Dios por los creyentes. Se compone de dos secciones principales, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento consta de 39 libros y relata la historia desde la creación del mundo hasta aproximadamente 400 años antes del nacimiento de Jesucristo. Incluye relatos de la creación, las leyes, la historia del pueblo de Israel, los profetas y los salmos. Por otro lado, el Nuevo Testamento, con sus 27 libros, se enfoca en la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo, así como en el desarrollo y expansión temprana del cristianismo. Está dividido en 4 secciones principales: los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas y el libro del Apocalipsis. En conjunto, la Biblia para los cristianos representa la revelación de Dios y su relación con la humanidad a lo largo del tiempo, siendo una guía espiritual, moral y ética fundamental para millones de personas en todo el mundo. Dentro de la Biblia, el Nuevo Testamento ocupa un lugar fundamental como la segunda parte de esta monumental obra. Es aquí donde encontramos una recopilación de escritos que relatan la vida, enseñanzas y legado de Jesucristo, así como las experiencias de los primeros seguidores de su mensaje. El Nuevo Testamento es un testimonio de fe que gira en torno a la figura central de Jesucristo. Los Evangelios, en particular, narran su nacimiento, sus enseñanzas poderosas, sus milagros, su sacrificio en la cruz y su resurrección, mostrándonos un ejemplo de amor, compasión y redención. Pero el Nuevo Testamento no solo se trata de la vida de Jesús. También nos sumerge en las experiencias transformadoras de sus seguidores, los apóstoles y otros primeros cristianos, quienes difundieron su mensaje por todo el mundo conocido de aquel entonces. A través de sus vidas y escritos, estos seguidores transmitieron las enseñanzas de Jesús, establecieron comunidades de fe y enfrentaron desafíos que moldearon los cimientos del cristianismo que conocemos hoy. Para comprender mejor el Nuevo Testamento, es crucial tener en cuenta el contexto histórico en el que se escribió. Esta parte de la Biblia está compuesta por 27 libros escritos en griego durante un periodo que se estima entre los años 50 y 100 DC. Estos escritos se produjeron en un momento de profundos cambios culturales y políticos en la región del Mediterráneo oriental. El Imperio Romano dominaba la mayor parte de la región y diversas culturas coexistían, influyendo en el entorno en el que surgieron estas escrituras. Durante este periodo, los autores del Nuevo Testamento, incluyendo a figuras como los apóstoles Pablo, Pedro, Juan y otros, se encontraban inmersos en una sociedad diversa y compleja. Sus escritos reflejan no solo la historia de Jesucristo y las enseñanzas que recibieron de él, sino también las realidades y los desafíos de la época en la que vivieron. Esta diversidad cultural y los cambios políticos y sociales en el mundo antiguo influyeron en la forma en que se redactaron y difundieron estos textos sagrados, proporcionando una riqueza histórica y contextual a las enseñanzas del Nuevo Testamento que aún resuena en nuestros días. El Nuevo Testamento está estructurado en 4 secciones esenciales que abarcan una variedad de escritos y experiencias que fueron fundamentales para la fe cristiana temprana. 1. Los Evangelios. Los Evangelios ocupan un lugar central en el Nuevo Testamento. Estos son 4 relatos distintos sobre la vida, ministerio,
muerte y resurrección de Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los autores de estos evangelios, cada uno ofreciendo una perspectiva única de la vida y enseñanzas de Jesús, adaptadas a diferentes audiencias y enfocándose en diversos aspectos de su vida terrenal. 2. Los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles relatan los eventos que siguieron a la ascensión de Jesús al cielo y la labor de los primeros seguidores de Cristo, especialmente los apóstoles. Escrito por Lucas, este libro presenta la expansión del cristianismo desde Jerusalén hacia otras partes del mundo conocido en ese entonces, mostrando cómo la iglesia primitiva creció y se enfrentó a desafíos. 3. Las epístolas. Las epístolas, también conocidas como cartas, constituyen una parte significativa del Nuevo Testamento. Estas cartas fueron escritas por líderes cristianos como Pablo, Pedro, Juan, Santiago y otros, dirigidas a comunidades o individuos específicos. Ofrecen consejos, enseñanzas doctrinales, exhortaciones éticas y respuestas a diversas situaciones que enfrentaban las primeras comunidades cristianas. 4. El libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, es una obra apocalíptica que emplea simbolismos para revelar visiones proféticas sobre el fin de los tiempos, el juicio final, el triunfo de Dios sobre el mal y la restauración final del orden divino. Los relatos contenidos en los evangelios son de suma importancia para entender la figura de Jesucristo y su impacto duradero en el cristianismo. Estos escritos nos ofrecen una ventana única hacia la vida, enseñanzas, milagros, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. A través de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, obtenemos una comprensión más profunda de la identidad de Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, así como de su mensaje central de amor, perdón, justicia. Y estos relatos no solo nos proporcionan detalles históricos, sino que también revelan la naturaleza divina y humana de Jesús, su relación con Dios como Padre y su propósito redentor para la humanidad. Además, los evangelios han sido fundamentales para la formación y desarrollo del cristianismo como una fe global, ya que han sido la base sobre la cual se han construido las doctrinas, creencias y prácticas de la Iglesia a lo largo de los siglos. En resumen, estos relatos del Nuevo Testamento son pilares que nos permiten conocer a Jesús, comprender su legado y reconocer la influencia perdurable que ha tenido en la fe cristiana, inspirando a millones de personas a lo largo de la historia. Los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, es un libro fundamental en el Nuevo Testamento que relata la expansión temprana de la Iglesia cristiana. Este libro es una continuación del Evangelio de Lucas y nos proporciona un relato histórico crucial sobre los primeros años de la fe cristiana. El libro comienza con la ascensión de Jesús al cielo y narra la labor de los apóstoles, en especial Pedro y Pablo, en la difusión del Evangelio. Se destaca el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, dotándolos de poder para proclamar el mensaje de Jesucristo a todas las. Pedro, uno de los discípulos principales de Jesús, juega un papel fundamental al predicar y realizar milagros, abriendo la puerta a la conversión de multitudes. Por otro lado, Pablo, inicialmente un perseguidor de los cristianos, se convierte en un apóstol clave después de su encuentro transformador con Jesús en el camino a Damasco. Los Hechos de los Apóstoles nos llevan a través de los viajes misioneros de Pablo, mostrando cómo él y otros seguidores de Cristo llevaron el mensaje del Evangelio a diversas regiones, enfrentando desafíos, oposición y también experimentando el crecimiento y la consolidación de las primeras comunidades cristianas. En resumen, este libro proporciona un relato histórico invaluable sobre la labor de los apóstoles, especialmente Pedro y Pablo, en la expansión inicial del cristianismo y en el establecimiento de las bases para la fe cristiana que conocemos en la actualidad. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un testimonio fundamental que nos ofrece un retrato vívido y detallado de los primeros años de la fe cristiana y la propagación del Evangelio.
Este libro nos sumerge en un tiempo crucial de la historia, presentándonos un panorama de cómo la comunidad de creyentes se formó y creció a partir de las enseñanzas de Jesucristo y la labor de los apóstoles, en especial Pedro y Pablo. Los Hechos de los Apóstoles nos muestran cómo el Evangelio se difundió desde Jerusalén, pasando por Judea y Samaria, hasta llegar a los confines de la tierra conocida en ese tiempo. A través de los viajes misioneros de Pablo y otros discípulos, se establecieron comunidades de fe en diferentes regiones, enfrentando desafíos pero también experimentando crecimiento y consolidación. Este libro nos permite vislumbrar cómo personas de diversas culturas, trasfondos y estatus social respondieron al mensaje de Jesucristo, formando comunidades unidas por su fe en Él y su enseñanza. En resumen, los Hechos de los Apóstoles ofrecen un panorama fascinante y detallado de los primeros años de la fe cristiana, mostrando la difusión del Evangelio y la formación de las comunidades cristianas que sentaron las bases para el crecimiento posterior de la Iglesia. Las epístolas, también conocidas como cartas, conforman una parte significativa del Nuevo Testamento. Estas cartas fueron escritas por líderes cristianos prominentes, como Pablo, Pedro, Juan, Santiago y otros, dirigidas a comunidades o individuos específicos dentro de las primeras congregaciones cristianas. Estas epístolas tienen como objetivo abordar una variedad de asuntos teológicos, éticos y pastorales que enfrentaban las primeras comunidades cristianas. Ofrecen consejos prácticos, enseñanzas doctrinales y exhortaciones éticas para fortalecer la fe y guiar la vida de los creyentes en su caminar con Cristo. Las epístolas de Pablo, por ejemplo, tratan temas cruciales como la justificación por la fe, la gracia de Dios, la unidad en la Iglesia y la importancia de vivir una vida conforme al Evangelio. Estas cartas son valiosas no solo por su contenido teológico, sino también por su enfoque práctico y pastoral. Por su parte, las cartas de Pedro, Juan, Santiago y otros líderes cristianos también ofrecen consejos sobre cómo afrontar persecuciones, mantener la fe en tiempos difíciles y vivir vidas piadosas y éticas en el contexto cultural y social de aquel entonces. En resumen, las epístolas son un tesoro de sabiduría y orientación para las primeras comunidades cristianas, ofreciendo enseñanzas teológicas sólidas, principios éticos y dirección pastoral que siguen siendo relevantes y aplicables para los creyentes en la actualidad. El libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, es una obra única y profética en el Nuevo Testamento que utiliza una rica simbología para revelar visiones sobre el fin de los tiempos y el triunfo final de Dios sobre el mal y la injusticia. Este libro es una revelación dada a Juan mientras estaba desterrado en la isla de Patmos y contiene mensajes en forma de visiones, símbolos y alegorías que describen eventos futuros y el plan divino para el mundo. El Apocalipsis ofrece una visión detallada sobre eventos apocalípticos como los sellos, las trompetas y las copas, que simbolizan juicios, catástrofes y eventos cósmicos que preceden al retorno de Cristo y el establecimiento del reino de Dios. A pesar de su lenguaje simbólico y a menudo enigmático, el mensaje central del Apocalipsis es de esperanza y certeza en la victoria final de Dios sobre el mal y la restauración final del orden divino, donde prevalecerá la justicia, la paz y la plenitud en el nuevo cielo y nueva tierra. En resumen, el libro del Apocalipsis es una obra profética que, aunque presenta imágenes simbólicas y a veces desconcertantes, transmite un mensaje de esperanza y certeza en la victoria final de Dios sobre el mal y la culminación del plan divino para la humanidad. Gracias por unirte a este viaje a través del Nuevo Testamento y sus escrituras sagradas. Si este breve vistazo te ha intrigado, te invito a explorar más profundamente estas enseñanzas atemporales que han moldeado la fe cristiana y su influencia en el mundo, sumergirse en la lectura de los Evangelios, las cartas apostólicas, los relatos de los primeros cristianos y las visiones proféticas del Apocalipsis es una oportunidad para conocer más sobre la vida y enseñanzas de Jesucristo, así como para comprender la influencia perdurable que ha tenido en la historia y la cultura, ya sea que desees profundizar en aspectos teológicos, éticos, históricos o culturales. Existen numerosos recursos, libros, estudios y comunidades de fe que pueden enriquecer tu comprensión y apreciación del Nuevo Testamento.
Así que te animo a explorar, a hacer preguntas, a investigar y a reflexionar sobre estas escrituras sagradas para descubrir su relevancia en tu vida y en el mundo que nos rodea. El viaje apenas comienza. La riqueza espiritual y la profundidad de enseñanzas te esperan en estas páginas sagradas que han impactado a generaciones y continúan siendo una fuente de inspiración y reflexión hoy en día.